Muy buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos al diálogo de la sesión 14 del seminario Repensar la Química y es la sesión inicial del tercer ciclo. Ahorita estamos en colaboración y es algo muy importante que se está manejando este ciclo con dos casas de estudios de las más grandes de México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Jacqueline Rebollo Paz, soy profesora del CECIT número 10 y tengo el enorme privilegio de participar e iniciar este tercer ciclo del seminario Repensar la Química. Y qué mejor que hacerlo en este espacio acompañada de la profesora Elizabeth Nieto Calleja, que nos acompaña y nos hace el honor de estar con nosotros esta tarde. También quiero agradecer la invitación que me hizo el ingeniero Víctor Hugo Luna para participar en esta sesión inicial. Él es el responsable y coordinador de los seminarios Repensar, por lo cual agradezco que me haya tomado en consideración para el inicio de este nuevo ciclo. Y pues nuevamente agradeciendo aquí la presencia de la maestra Elizabeth Nieto Calleja, que nos hace el honor de estar con nosotros y quien nos ayudó mucho y agradecer la colaboración y el tiempo y la disposición que tuvo para la organización de esta sesión. Bienvenida, Liz, a esta sesión del seminario Repensar la Química y gracias. Gracias, Jackie. También es un honor para mí estar compartiendo en este foro las experiencias de actividades que hacemos en ambas casas de estudio. Así es, gracias, Liz. Sí, y continuamos ahora con la presentación. Miren, antes de empezar el diálogo quisiera y entrar ya en materia de lo que es el tema que nos ocupa el día de hoy, me gustaría que viéramos una breve semblanza de nuestro invitado de honor a esta a esta sesión inicial, que es el doctor Plinio Sosa Fernández. Gracias por ponernos la pleca que tenemos ahí. Y es importante decirles que para nosotros es un honor que el doctor haya aceptado el participar con nosotros en esta videoconferencia. El doctor realizó en la Facultad de Química de la UNAM sus estudios de química en 1983, la maestría en el año de 1988 y el doctorado en el año de 1995 en química inorgánica. Ha dado cátedra desde 1981 en 173 cursos semestrales o anuales de 30 diferentes asignaturas en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, así como ha impartido 49 cursos para formación y actualización de profesores. Es autor de 75 artículos, 54 de divulgación, 14 libros, 11 de texto y 3 de divulgación, y 6 capítulos de un libro. Ha dirigido 10 tesis de licenciatura y 6 tesis de maestría. Ha participado como ponente en 119 eventos nacionales y 32 eventos internacionales. Actualmente forma parte del consejo editorial de la revista Acta Universitaria en la Facultad de Química de la UNAM. Fue jefe del Departamento de Química Inorgánica y Nuclear del año 2005 al 2007. Y también fue secretario académico de docencia del 2007 al 2013. Y actualmente el doctor es consejero universitario de la UNAM. Bienvenido, doctor Plinio Sosa. Pues muchas gracias. Tú decías, Jacqueline, que era un honor para ti, sí. que esté yo aquí, pero el honor es para mí, ¿no? Gracias. Estar aquí en el Poli, por favor, ¿no? Sí. Institución hermana. Claro. No, para mí es lo máximo. Ahorita vinimos en el camino,
viendo todo. Bueno, llegamos aquí al Poli, vimos todas las instalaciones, etcétera. Entonces yo estoy feliz de que ustedes me hayan invitado. Muchísimas gracias. No, Sí. muchísimas gracias. Es usted bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, a los participantes de esta sesión y en sí del seminario Repensar la Química, los invitamos a que por favor ingresen a la página WordPress del seminario y viertan sus preguntas para que puedan ustedes interactuar con el doctor, todas aquellas inquietudes, todas aquellas dudas que tengan. Como ustedes pueden ver, el currículum del doctor es bastante amplio y yo creo que va a enriquecer bastante nuestro quehacer docente. Entonces, por favor, publiquen sus preguntas. Es importante que pongan su nombre y la institución a la cual ustedes pertenecen. También es importante que bueno, antes de que continuemos, quiero dar la bienvenida. Ya está conectada a Sisimar y queremos darles la bienvenida por conectarse con nosotros a esta sesión inicial del seminario Repensar la Química. Les pediéramos también a ustedes de favor si pueden ir formulando sus preguntas para que puedan interactuar con el doctor, y ahorita ustedes que tienen esa oportunidad de que lo van a tener prácticamente en vivo, que pudieran ir redactando sus preguntas, y más adelante pues ya tendremos el espacio para las preguntas de la videoconferencia, ¿sí? Ahora sí, bueno, yo creo que antes que nada, y antes de empezar el diálogo, el tema que usted nos presentó, que usted hizo favor de compartirnos, a mí se me hizo muy interesante. Yo retomé y cuando yo leí su investigación, retomé muchas cosas de lecturas que a veces hacemos en relación a todos los paradigmas educativos que debemos de seguir, quizá como una norma, ¿sí? Entonces, una vez que yo leí esto y lo quise relacionar con este tipo de paradigmas, pues me remonté un poquito a Juan Ignacio Pozo, allá por el 2005, en alguno de los artículos que él publicó, en donde él manifestaba que el constructivismo en las escuelas viene siendo ya como una moda, como un eslogan. Él lo menciona así en su artículo, es como ya una moda, es un eslogan, que así como presumen los estudiantes y muchos adultos también, las marcas en la ropa y todo esto, los docentes que se dicen constructivistas también es como esa parte de presunción de, bueno, yo me rijo o soy constructivista, ¿sí? Más por la moda o por seguir esta parte de educación que quizás por aterrizar lo que realmente representa el constructivismo. Entonces, bueno, ya esto lo hemos manejado, y a mí sí me gustaría preguntarle yo en relación a su investigación, ¿se puede decir que este material, esta unidad didáctica que usted nos está presentando, corresponde a un enfoque constructivista? O sea, ¿esa era la idea de aterrizar o no? No sé, igual estoy equivocada. Claro, sí, mira, déjame un poco, le platico también al público que nos está escuchando y viendo de qué se trata. Claro. ¿Sí? Básicamente es un libro que hicimos varios docentes de ahí de la Facultad de Química, en el cual nos repartimos, ¿no? Cada quien hizo algún capítulo. A mí me tocó hacer este capítulo, que es el primero del libro, okay. ¿Sí? Y cada uno está pensado como unidades didácticas, ¿sí? De tal manera de que tenga no nada más puro contenido químico, sino que también tenga una idea pedagógica que lo vaya llevando, ¿sí? Este primer capítulo no lo escribí yo solo, sino que lo escribí con el doctor Antoni Garritz, conocidísimo, claro, en el medio. Lamentablemente él ya ha fallecido, pero queridísimo y conocidísimo, y pues no puedo dejar yo de hacer un homenaje, ¿no?, para él en este momento. Pero entonces, respecto a tu pregunta, pues sí, nosotros sí pretendemos que fuera constructivista, pero me gusta mucho cómo lo planteas, porque en efecto siempre hay un poco de, cuando hay algo novedoso, cuando hay algo nuevo, algo revolucionario, se aprende uno la jerga, se aprende uno las palabras, y después lo que uno está haciendo es repetir las palabras. Entonces me da la impresión como decir,
mi curso es constructivista. Y convences a los alumnos, convences a los colegas que es constructivista, y cuando empiezas dices, bueno, ahora sí, vamos a aprendernos de memoria los elementos de la tabla periódica, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál? Entonces sí, yo creo que el error está aquí en que, por alguna razón se piensa que para que el alumno construya, se requiere que la estrategia del profesor sea constructivista, pero no es así. O sea, el constructivismo, o sea, es muchas cosas, pero antes que todo, primero que nada, es una teoría del aprendizaje, lo cual dice que haga lo que haga el que está enfrente, el profesor, haga lo que haga el que está en el libro, el alumno va a construir, y va a construir lo que pueda, con los elementos que tenga. Entonces aquí de lo que se trata es no tanto de fomentar que construya, va a construir porque no hay de otra, así es como aprendemos los seres humanos. No sé los animalitos, ¿no?, cómo aprenden ellos, pero los seres humanos aprendemos de esa manera, ¿no? Ahorita digo un poco más cómo creo yo que se hace ese proceso, pero un poco se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer de esa manera. Les platico un poco la estructura del libro para que tratar de convencerlos de que sí, en efecto, hay algo de constructivismo ahí. Tenemos 9 actividades, ¿sí? O sea, hay 9 actividades. En una se les pide a los muchachos que hagan una lista de sustancias y que después se pregunten unos a otros si de veras es una sola sustancia o se trata de una mezcla, ¿sí? Luego, en otro, ellos leen biografías y se discute la aportación y el entorno histórico de cada uno de ellos. En la siguiente se les dan 10 materiales y se les pide que investiguen qué es y para qué sirve cada material. Ellos ahí van a distinguir, ¿no?, fórmulas, nombres, si es una mezcla o si no es una mezcla, si es una, etcétera, ¿no? Luego, en otra se les lleva al laboratorio y ellos se les dan unas muestras de sustancias o de materiales y ellos tienen que pensar si es una mezcla o no es una mezcla. Entonces, proponen cosas, predicen, observan, ven, y luego lo llevan con el profesor, y el profesor hace las veces de un laboratorio, y al final dice, mira, tú tienes 2 sustancias y son estas, o tienes una y nada más es esta, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es como simular un poco un análisis químico. Y luego se les hace otra práctica, otro laboratorio, les damos una mezcla, y ellos para separarla hacen una cromatografía en columna, pero en una pipeta Pasteur, que gasta muy poquito disolvente y que ellos lo van a ver, y entonces hablar de mezclas ya no va a ser abstracto, sino que ellos lo van a poder ver. Si es una mezcla se separan, si no es una mezcla pues sale una sola cosa, ¿sí? Punto. Luego después hay otra que es de ejercicios comunes como los que siempre hacemos en los clásicos cursos de química. Luego es una lectura sobre historia de la reacción química, una lectura muy muy bonita, que abarca pues todo, ¿no? Toda la historia del mundo prácticamente, ¿no? Además del ser humano. Y finalmente la última actividad es ¿qué es química? En ese ¿qué es química? Lo que se hace es que se les pide que se junten y que ellos propongan una definición de qué es química. Luego después se les pide que hagan una asociación libre con la palabra química, que escriban tantas, ¿no?, palabras en asociación libre. Y luego después el profesor apunta algunas de ellas y va discutiendo, ¿no?, con una discusión en plenaria. Ya que termina la discusión, se les pide que hagan un mapa conceptual sobre qué es química. Y entonces ya lo hacen de esa manera. Y después se les pide que reescriban una segunda definición de química. Entonces, después de toda la discusión, ahí ellos empezaron con la típica, ¿no? Estudia la materia, la energía y el cambio. Pero quizás después de la discusión te dan una definición mucho más rica, mucho más interesante, ¿sí? Y intercalado en estas actividades está los contenidos. Contenidos nada más son 8. 8 definiciones y ya. Sustancia, mezcla, reacción química, todas ellas macro y escala macro y escala nano. Y lo que me falta, material, que ese es el primero con el que hay que empezar, y finalmente, ¿qué es química? Química es 8. Eso es todo lo que vemos en ese capítulo. Muy bien. Sí. Sí, no, yo creo que cada uno de los temas, bueno, leyendo el documento, evidentemente de referencia que nos compartió, sí se ve esta interacción que hay entre el docente y el cómo va guiando, sobre todo
al alumno, ¿no? Y cómo lo va llevando para que de alguna manera vaya estructurando esta parte que, como dice usted, la parte abstracta para el alumno, que es la química, es complicadísima, ¿no? Eso es lo más difícil de aterrizar. Sí, muchísimas gracias, sí, doctor Plinio. Perfecto. Adelante, Liz. Doctor Plinio, lo que platicaste ahorita, te adelantaste un poco a lo que te iba a preguntar, pero está bien, porque claro, eso me da pie a preguntarte un poco más. De acuerdo. Generalmente el tema que estamos tratando en este momento es el primer capítulo de los libros, y lo abordan desde una manera de definición, que pocas veces se reflexiona sobre las implicaciones que tiene el que esté en un diagrama colocado en la misma posición unos conceptos y otros. Sin embargo, es algo que se queda en la mente de los alumnos durante muchos años y la traen cuando ingresan al bachillerato y la refuerzan para entrar a la universidad. ¿Cómo podemos hacer con esta propuesta, que además me ha tocado verla? Se puede cambiar esas ideas que quedaron marcadas con algunas ideas que no conviene claro, que estén en este momento. O sea, ¿cuáles serían? Claro. Sí, pues está muy bien, ¿no? Que me haya yo adelantado, porque de esa manera ahora me puedo regresar un poco a la pregunta anterior. Sí, sí, claro, lo que está pasando es que aparentemente este asunto de aprender tiene que ver con la reflexión, con cuántas veces le des vueltas a una idea, ¿no? O sea, básicamente todos tenemos nuestra idea de qué es el mundo, nuestros conocimientos, ¿no? Dicen los que saben que es una red de conceptos que está dentro de nuestra cabeza, que están interconectados. ¿Dónde está la cámara? Acá. Están interconectados todos los conceptos, ¿no? De alguna manera. Y eso es lo que nosotros entendemos, es nuestra cosmovisión o nuestro entendimiento de X tema. Cuando llega el nuevo conocimiento, hay dos posibilidades, ¿sí? Una es modificar lo que está llegando y acomodarlo a lo que ya sabemos, ¿sí? Y esa es muy económica, porque lo que viene es poquito comparado con todo tu cosmovisión del mundo, ¿no? Sí. O la otra, que es tratar de mover lo que tú ya conoces, lo que tú ya sabes, tus ideas previas, tus conocimientos en los que crees firmemente y lo que es hasta capaz hasta de matar, ¿no? Por defender esas cosas, y hacerlo de esa manera. Entonces, realmente no hay aprendizaje más que si reacomodas lo que sabes internamente, reacomodas tus conceptos, rompes conexiones, estableces otras, etcétera, etcétera. De hecho, los expertos en X tema, lo que tienen es una red complicadísima, interconectada, muy, muy compleja de ese tema. Y obviamente, ¿no? De los temas que no sabemos mucho, y al revés, nuestra red conceptual es pobre, poco conectada, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la importancia, y quizás por eso fue que decidimos en este capítulo, de poner muchas actividades donde ellos no lo saben, los alumnos, pero toda la idea es que reflexionen. Todo es ponerlos a pensar. Al estar haciendo una lista de sustancias, pues ellos lo hacen porque se los dice el profesor, pero cuando de repente tienen que pensar si es una mezcla o no es una mezcla, pues tienen que buscar allá en su mente lo que ellos saben o lo que dejan de saber. Y así de cada una de ellas, ¿no? Cada una de ellas tiene una manera distinta, pero todas intentando de que ellos estén constantemente cotejando lo que saben con lo nuevo y reacomodando y reacomodando y reacomodando. Es un proceso en el que el profesor no tiene mucho que hacer. Quien lo hace es internamente él en su mente. Y eso solamente depende de la reflexión y de la reflexión y de la reflexión. Entonces, básicamente, sí, esa es un poco la idea, ¿no? Sí. Ok, gracias. Sí, pues yo creo que sí, esta parte es muy interesante, es importante también. De hecho, la propuesta a mí me pareció, bastante interesante. Y porque veo que realmente se permite al estudiante aterrizar en lo que es el conocimiento a través de estas actividades que el doctor nos está presentando. Sin embargo, yo creo que ahorita me gustaría hacerle una pregunta, porque en el caso del Instituto Politécnico Nacional, nuestros planes y programas, yo no sé si en el caso de la UNAM, yo me supongo que sí, y que varias de las escuelas son muy saturados de temas. Entonces, yo sé que este tipo de actividades requieren
de tiempo para poder aterrizar 3 o 4 conceptos, ¿sí? Cuando el programa quizá me marca muchísimos más. Entonces, como es en el caso del instituto, que tenemos esta extensión en los programas, pues muchas veces al docente, aunque tenga como que las ganas o todo esto, a veces no nos permite el aterrizar de este tipo de actividades por los tiempos que nos comen, y de repente pues ya tenemos que pasar al siguiente. Entonces, a mí me gustaría plantearle la pregunta de ¿cuál sería su propuesta para poder desarrollar sin problema toda esta unidad didáctica, así como nos las plantea, sin el problema de los tiempos, sin sacrificar algunos otros temas? No sé si tenga alguna propuesta o ustedes lo contemplen de esa manera. Yo no sé, yo ahorita le estoy hablando a nivel medio superior, claro, que es donde yo doy clases, ¿no? En el CECIT número 10. Pero bueno, en el instituto tenemos los mismos planes y programas, entonces sí me gustaría conocer como esta parte de cómo hacerle para manejar, porque ha sido como algo con lo que los docentes de repente nos enfrentamos, y a veces hacemos nuestra unidad didáctica y tenemos nuestras actividades, pero de repente yo veo que ya pasó tanto tiempo y sigo en el concepto de lo que es reacción y qué es química, y que tengo que ver muchísimo más. Uh-huh. Claro. Sí, bueno, yo aquí tendría que pues dar una respuesta políticamente incorrecta, ¿no? Sí, claro. Porque pues lo que hay que hacer es reducir los contenidos. Lo que hay que hacer es dedicarnos a unos cuantos contenidos y desarmarlo. Yo creo que parte del problema es que en cada nivel queremos dar toda la química. Queremos empezar en esto que estamos empezando, los conceptos base, y terminar, ¿no? Allá en la mol y los óxido reducción y ácidos y bases, etcétera. Entonces, pero eso lo hacemos en secundaria, lo volvemos a hacer en bachillerato y lo volvemos a hacer en los primeros años de licenciatura. Entonces tendríamos que armar por lo menos un curso, o sea, una sola idea, un solo plan para el de secundaria y el de bachillerato. 2 años, o sea, 2 años, que no sea verlo todo en esos 2 años, sino armarlo. Ahora sí, en el primero, ahí sí podríamos dedicarlo a los cimientos, ¿no? Porque estos conceptos son los conceptos base de la química. Conste que no estoy, ¿cómo se llama? De intención estoy diciendo base, o sea, usando un sustantivo en vez de un adjetivo, porque estoy pensando en el concepto matemático, ¿no? Como hablan de los vectores base, que pueden generar todo el espacio. Entonces, ¿con cuántos conceptos podemos generar toda la química? De veras que son unos cuantos. Entre ellos, sustancia, material y reacción química. Ahí está. Entonces, se trata un poco de eso. Ahora, por supuesto que en la Facultad de Química, pues tenemos el mismo problema, ¿no? Un temario y tenemos que cumplirlo y tenemos que hacerlo. Pero sí podemos adivinar, darnos un poquito de tiempo y decir, a ver, le voy a dedicar un poco más de tiempo a esto primero para que mis cimientos queden bien sólidos, y luego meto segunda y acelero en los otros, ¿sí? Yo lo llegué a hacer en el CCH. Yo daba un curso de CCH en una escuela privada en el Colegio Madrid, y entonces en el primer semestre daba todo esto, puros conceptos básicos, y en el segundo semestre, que era básicamente química orgánica, ahí terminaba yo, en serio, de veras, dando mecanismos de reacción. Bueno, explicando las reacciones con mecanismos de reacción. Ellos no tenían por qué aprenderlas, pero yo sí se los explicaba así. Y se puede. Le metía yo segunda. Pero básicamente manejando todas sus actividades en función de constructivismo, o de repente alternando una parte, hago actividades de este tipo y después me voy al... Bueno, porque siempre he pensado que a lo mejor el alimentar una estrategia, pues no necesariamente casarnos con una sola forma, ¿no? Como dicen de repente, a lo mejor la moda es ahorita constructivismo porque va más allá de muchas cosas. A nivel mundial se ha metido paradigma aplicado de diferentes maneras, pero finalmente son como modas, ¿no? Que nos llegan en la parte de innovación educativa. Pero yo creo que a lo mejor sería importante esto que dicen, bueno, hago una parte, quizá una parte o algunas actividades las llevo de esta manera, en donde aplico constructivismo. Habrá otras de manera conductual en donde yo tome, porque tampoco es como el rechazar el conductismo y no quiero saber de esto, ¿no? O sea, nada más manejo una cosa, sino yo creo que es tomar
o retomar de cada uno de los paradigmas en educación, lo que nos va sirviendo para poder aterrizar finalmente en lo más importante, que es lograr el aprendizaje del alumno. Entonces, pues sí, a lo mejor sería esta parte, ¿no? Irla Sí. como alternando. Campechaneando. Yo, Sí, yo creo que sí hay que escoger. Sí. Hay que escoger, hay que decir, quizás, por ejemplo, si de estas, o sea, si doy todas las actividades, las Así 9, es. pues ya me eché 4 semanas Sí. del curso y lo demás, donde después vamos a llegar al capítulo que escribió la maestra Elizabeth y pues ya no van a alcanzar, ¿no? Porque ya sé, sí. todos estuvieron acá. Pero yo creo que sí hay que escoger. Pero eventualmente dar la clase, o sea, darla así de manera tradicional, con el maestro enfrente, digamos, enseñando, ¿no? Pues a veces es útil. Claro. Yo pienso mucho en el béisbol. Es muy probable que la gente que nos está viendo aquí por internet sea gente joven y quizás no recuerden ellos que tuvimos un pitcher buenísimo en las ligas mayores, que era el Toro Fernando Valenzuela, zurdo. Entonces, él normalmente se metía en problemas rápido en las primeras entradas. Y él tenía una bola por la cual era famoso, que le tiraba la bola de tornillo. Creo que no sé cómo le hacía con la mano, pero hacía una cosa así como una especie de taladro, ¿no? La bola. Y entonces era imposible de batear esa. Pero cuando estaba en problemas, tiraba la recta. ¿Sí? Entonces yo hago lo mismo. Yo empiezo con mis dinámicas, pero si me estoy atrasando, si estoy perdiendo al grupo, si se están yendo por donde no van, si no están, empiezo a dar clase, punto y aparte. Okay. Sí, entonces yo creo que esto es, sí, el tomar la toma de decisiones, digo, finalmente también no todas las dinámicas, no todas las estrategias que tiene uno le funcionan con todos los grupos. Hay grupos, porque depende mucho de esto, habrá veces que con un grupo me funcione muy bien, inclusive avance y concluya el programa, pero habrá grupos con los que por alguna razón ese tipo de estrategia nomás no va, entonces ahí tendré yo que cambiar como docente mi dinámica, ¿no? Y ver claro. Qué es lo que viene. Muchas gracias. Sí. Tenemos una pregunta de Carla García Aguirre, en donde toca un aspecto que ya habías comentado, Plinio, en relación a que la propuesta didáctica de las actividades que se están desarrollando en la unidad tienden a propiciar el modelado. ¿Sí? Entonces la pregunta que nos dice la maestra, ella está interesada en que se toquen estos temas que son básicos para la enseñanza de la química, pero su pregunta es en torno a, dice, me surge en torno al modelado de un concepto. ¿Qué aspectos se deberían considerar como esenciales para realizar esa dinámica para cualquier tópico? Y en particular en ¿cuáles serían los adecuados? Claro. A ver si puedo contestar, ¿no? a la pregunta que me están haciendo. Si lo que pasa es que ¿quién es el que mejor quién es quien mejor aprende? Quien aprende de la manera, ¿no? O sea, le saca el mejor provecho, etcétera. Yo diría que son los investigadores. O sea, es el investigador el que más aprende. O sea, no quisiéramos que fueran los alumnos los que más aprenden, pero ellos realmente tienen pocos elementos para aprender muy, muy bien. Entonces son más bien los investigadores. ¿Cómo le hacen los investigadores? Pues lo que hacen los investigadores es tratar de crear modelos aquí arriba en la mente para entender un fenómeno, para poderlo explicar, para poderlo así. Es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, lo que en este asunto de meter el modelaje a la educación es un poco esa idea, la de tratar de que desde el principio hacer que los muchachos no nada más repitan, ¿no? Como repetidora de radio, ¿no? O de televisión, sino que ellos vayan pensando y vayan armando su propio modelo. De hecho, lo podríamos hacer si preguntamos de manera muy fina qué entiende cada uno de nuestros 10 alumnos, por poner algo, si no es que los 50 o nuestros 70 que a veces tenemos, pues va a ser distinto lo que cada quien realmente entendió. Entonces cada quien está haciendo su modelo. Pero entonces ahora lo que hay que hacer es crear dinámicas, diseñar estrategias que permitan que ellos vayan haciendo ese modelo. Son modelos realmente mentales, ¿no? Yo estoy pensando en fuerza igual a masa por aceleración o fuerza igual al producto de las cargas, directamente proporcional, producto de las cargas entre el inverso al cuadrado de la distancia. Pues es un modelo matemático, un modelo científico.
¿sí? Entonces, eso es hacia donde tenemos que llevarlos, hacia que ellos vayan pensando. Y algunas de estas cosas sí obligan a que ellos vayan así armando su propio modelito de qué es sustancia, de qué es material, de qué están hechas las cosas. Ellos van armándolo, ¿sí? De alguna manera, y eso es de lo que se trata aquí un poco. Ahora, la pregunta de la maestra, pues supongo que es una maestra quien me lo está preguntando, ¿hay receta para enseñar a modelar? Pues yo digo que no hay receta. No hay receta, ¿sí? Igual no hay receta para que alguien aprenda. O sea, aprende él solo, modela él solo. Y entonces, ¿dónde es forzoso estar modelando y modelando y modelando? Pues haciendo investigación. Entonces, que tenemos que llevar un poco la ciencia al aula, o sea, la investigación al aula. No podemos decirles, oye, investígame cuál es el fármaco que me va a curar la diabetes. Pues no, eso no se puede. Pero tenemos que pensar en cosas que están del tamaño de ellos, que con lo que ellos saben, con la poquítica química que saben, con la poca aritmética que saben, con la poca física que saben, con eso armar. Entonces es un desafío, es un verdadero reto para el docente diseñar esos pequeños problemas que obliguen a que ellos modelen. ¿Sí? Eso es lo que está difícil. Bueno, vamos a dar parte a la segunda sesión de esta charla para que las sedes que se encuentran conectadas con nosotros tengan la oportunidad de poder participar y hacer llegar sus preguntas al doctor Plinio. Tenemos conectado a Sisimar para que nos haga llegar sus preguntas. Sisimar, ¿está listo con sus preguntas? Sí. Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan Muy bien? buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, mi duda y conociendo a ustedes, mucho gusto en conocerlos, es en relación a que anteriormente ustedes me remontaron a mi época de secundariano, por allá por la secundaria número 100, Ajá. en la colonia Peralvillo, por allá. Y en los laboratorios había un gran constructivismo. Ya había un muy buen uso de materiales. El problema que yo miraba es la cantidad de alumnos y la intencionalidad. Ya cuando pasé a CCH Vallejo, pues ahí era 100% constructivista. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la opción era ir demostrando lo que es el proceso experimental, las reacciones enzima-sustrato y todas las consecuencias que hay de ello. Entonces me queda la duda, actualmente los recursos y los elementos de ahorro pues están al pie del cañón, por llamarle así buenamente, ¿verdad? ¿Y qué haríamos ahorita para librar un poquito ese aspecto, ¿no? De decir, bueno, no recursos, pero como lo mencionó usted en la pipeta, pues podemos hacer muchos, demostrar el aspecto de mezclas. Y por otro lado, la condición de nuestro hacer, verificar hacia dónde van los alumnos, ¿no? Porque ya ahorita que estoy yo en media superior y en nivel superior, veo esa gran diferencia. Es decir, bueno, los de media superior no están todos interesados en un área y por lo tanto, pues no voy a ser tan exigente, pero sí le voy a tratar de diseñar a los muchachos que en cierto sector están más interesados para irse perfilando hacia investigadores, como menciona. Y en posgrado, obviamente, la recomendación total de decir, ¿saben qué? Las condiciones básicas son básicas y no se deben de dejar de un por uno. Ese es mi comentario y mis inquietudes. Claro. Gracias. Sí, claro. Bueno, voy contestando. Realmente son dos preguntas, ¿no? Entonces, una, la de los recursos, pues sí, esa siempre va a ser un problema, ¿no? Son condiciones a la frontera, diríamos nosotros, ¿no? En estos términos científicos, pero pues hay que irle buscando, ¿no? Hay que ir buscando de lo que se pueda ir sacando. Obviamente nosotros en instituciones aquí como la UNAM, pues la UNAM tiene muchísimos recursos, ¿no? Supongo que el Poli también tiene muchísimos recursos, la UAPC, ¿no? De allá no sé si los tenga o no, pero yo creo que sí, las universidades están bastante bien. El problema está en la secundaria que está allá en la ranchería, ¿no? O o que está por allá en los suburbios de alguna ciudad. Ahí eso está difícil, pero eso realmente pues no nos toca a nosotros, ¿no? Eso tendrán que ver los gobiernos, los que tendrán que ser, y nosotros tendremos que exigirlo y pedirlo para que se haga. Pero este asunto de
no importa que no tengamos el laboratorio, no importa que no tengamos lo que tenemos que diseñar a veces también hay que diseñar ejercicios y dinámicas de lápiz y papel, ¿sí? De lápiz y papel. Todo el asunto está en que los obligue a pensar. O sea, una sesión de experimental, si no obliga a pensar, pues tampoco sirve para nada. Una de lápiz y papel, aunque sean ejercicios tomados de los mejores libros del mundo, si no los hace pensar, tampoco sirve para nada. Entonces aquí tenemos que ser muy creativos y diseñar nuestras propias dinámicas. Obviamente, si se diseña, hay que escribirla, ponerla por escrito y llevarla a los congresos y tratar de publicarla. Pero hay que hacer todo eso y tenemos que ir inventando cosas. Aquí, si ustedes se fijan, pues, de nuestras actividades, pues todas son originales, ¿no? O sea, no hay ninguna que ya se conociera, ¿no? Que esté en los libros o en las revistas. Son chiquitas, simples, pero originales, y todas de alguna manera obligan a que el muchacho tenga que ir a sus ideas anteriores y tratar de ponerlas, ¿sí? Entonces, esa era una. Y la segunda, que era lo que preguntaba, sí, en relación a la especialidad, doctor, en relación, perdón, se me había pasado darle mi nombre es Alejandro Marín. Sí. Y en relación a la especialidad que se va dando de los muchachos de prepa hacia la licenciatura y posgrado, que claro. También sería más conveniente enfocarnos a esos estudiantes que ya van dando el perfil y no ser tan exigentes con los que sabemos que no les interesa, ¿verdad? Sí. Gracias, Alejandro, por recordarme la pregunta. Realmente yo lo veo de otro modo, ¿sí? Yo digo, ¿yo para qué quiero que todos mis alumnos se vuelvan químicos, o que todos se vuelvan investigadores, o que todos se vuelvan científicos? No, yo lo que quiero es que ellos se vuelvan ciudadanos, pero si se puede, mejor profesionistas de alto nivel, de buena calidad. Entonces, a mí realmente, si no aprenden cómo obtener el número de oxidación, pues qué bueno que no lo aprendan. Si no aprenden que ácido más base es igual a sal más agua, no me importa. Pero lo que yo sí quiero es que adquieran ciertas actitudes que yo voy a llamar, hace rato dije actitudes científicas o de investigador, pero más bien son actitudes profesionales. Es decir, todo el mundo tenemos que, en el trabajo que sea que nos toque hacer, tenemos que poder organizar las ideas, estructurarlas, ponerlas en orden, poder deducir cosas, poder plantear, debemos de tener imaginación, debemos de poder ser creativos. Todo eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que tenemos que enseñar en media superior e incluso en superior. Si al final no saben las mezclas son un tipo de materiales donde hay muchas sustancias mezcladas, más de una, ¿no? Entonces, no importa. Pero si aprendió a pensar, aprendió a razonar, aprendió además ese razonamiento y esa forma de pensar a aplicarlo en su vida cotidiana, perfecto. Si él, para analizar si la selección mexicana que está jugando ahorita, lo hace bien o lo hace mal, lo hace con puro corazón o lo hace analizando cuántos puntos estaban en juego, cuántos ganó, etcétera, ¿no? Pues, esa es la parte que tenemos que hacer. Obviamente, para el asunto de la política, también tenemos que ser muy razonables y pensar y ser científicos, etcétera, porque si no, nos la ganan, ¿no? Con el verbo nos la gana cualquiera. Sí. Sí quedó resuelta su pregunta, doctor. Sí, okay. Muchas gracias. Ya por lo pronto, pues hay mucho que platicar claro. y de las cosas que hemos hecho, ¿no? Pero en sucesivas sesiones yo creo que lo iremos haciendo. Gracias. Claro que sí. ¿Tendrán alguna otra pregunta en Sisimar? No, muchas gracias. Sí. Vamos a pasar entonces ahora a la parte de los foros, de todas las intervenciones que tenemos en los foros. Ya hay algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del foro y del correo electrónico. Entonces vamos a hacérselas llegar, las que se puedan ahorita manejar al doctor Plinio, que lo tenemos aquí, para que nos apoye con algunas de estas preguntas. Adelante, Liz. Sí, es muy interesante las preguntas que se están generando en los foros. Hay seleccionarlas en algo que no haya tocado. Sí. Hay unas que llegó muy al principio, de Liliana Suárez Telles,
que es docente del Instituto Politécnico Nacional, no dice más. Agradece la oportunidad de conversar directamente con Plinio y sabe que en el área de educación química se ha desarrollado investigación educativa, sobre todo muchos aspectos didácticos, epistemológicos y cognitivos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La pregunta es saber cómo articular todo este conocimiento a la hora de diseñar una secuencia didáctica como la que nos presentó. ¿Cómo se logra la traslación de los resultados de investigación a un material didáctico? Sencilla la pregunta. Sí. Claro. No, pues, en efecto, sencilla la pregunta, lo que está difícil es responderla. Responderla está difícil. No, pero ese es exactamente, puso usted el dedo en la llaga. Yo considero que ese es el gran problema por lo cual la educación moderna, ¿no?, y la investigación educativa que ha surgido en los últimos años, estoy hablando de mediados del siglo pasado para acá, no termina por dar muy buenos resultados. Y no termina por dar porque la investigación y la aplicación de los resultados de la investigación están súper separados, pero súper separados. Entonces, lo que investigan, ¿no?, los investigadores en educación, lo que obtienen, lo que resuelven, lo que resulta, ahí está. Pero lo que nadie está haciendo, nadie lo está haciendo. Ellos lo que hacen lo hacen bien, y así como lo hicieron, así es como se debe de hacer. Pero nadie está haciendo el trabajo de aplicarlo. O sea, no hay nadie que trabaje en cómo lo voy a llevar a las aulas, que es exactamente la pregunta, ¿cómo lo voy a llevar a las aulas? Pongo una analogía. En la investigación científica sí existe. O sea, está el investigador que está en la frontera del conocimiento, tratando de entender los problemas y de entender los fenómenos, y luego está atrás los que hacen tecnología, que son otra serie de doctores y de científicos que están aplicando el conocimiento que ya se tiene. El investigador solo le importa el conocimiento nuevo, nada de conocimiento que viejo ya le importa. Pero el conocimiento viejo alguien lo tiene que ordenar. ¿Y quiénes lo ordenan? Pues los que fabrican estos lentes, los que fabrican este material para el micrófono, los que fabrican esos chips para las pantallas. Esa es la parte de tecnología que no existe. Yo digo que los que tenemos que hacer esa chamba de aplicar los resultados de la investigación educativa somos nosotros, los docentes. Los docentes somos los que tenemos que diseñar esas actividades que apliquen y reflejen lo que la investigación educativa está proponiendo. Es lo que hace, pero no hay recetas, hay que intentarlo y simplemente estar con la mente muy abierta, y lo principal es hacerle un feo a los lugares comunes, ¿no? Adiós a los lugares comunes. Hacer cosas nuevas que no estén hechas, tratar de proponerlas. Y es mejor pensar en cosas sencillas, pero que sí obliguen a pensar, que en estar cosas muy, muy, difíciles, ¿no?, de hacer. Así es. ¿Tendremos alguna otra pregunta, ¿Da Liz, tiempo por ahí? todavía? Tenemos 15. Sí, yo creo que sí, para una pregunta más. Sí, porque van a quedar algunas pendientes, pero tenemos, yo creo, tiempo para una pregunta más del foro. Es que una letra muy chiquita, perdón, no la alcanzo. A ver, esta ya la leí. Si tienes, creo que aquí tengo una de la Sí, profesora Carol de UPIS. Ajá. Ella le dice: buenos días, me pareció interesante y bastante ilustrativo el capítulo que nos presentaron sobre los conceptos básicos a manejar para introducirnos en el mundo de la química. Una pregunta me surge en torno al modelado de un concepto. ¿Qué aspectos se deberían considerar como esenciales para realizar esta dinámica para cualquier tópico? Y esta pregunta la hace Carol, la profesora Carol de UPIS, Zacatecas. Claro. Pues de eso era lo que decía yo en la pregunta anterior, que el asunto de modelar es básicamente el resultado final del trabajo de un investigador, y que lo que tenemos que hacer para enseñar ciencias en particular es ir ejercitando al alumno en este asunto de crear sus propios modelos, ¿sí? Tienen que ser modelos muy simples, tienen que ser modelos muy sencillitos, pero modelos al fin, ¿no? Por decir algo, les
les platico algo así rápido, una dinámica que yo tengo para enseñar algunas características de las estructuras de Lewis, o más bien de este asunto de lo que se ha dado a llamar en la regla del octeto y la compartición de electrones. Entonces, es una en la que es un banco en el cual cada quien puede usar un cierto monto, ¿sí?, que refleja los electrones de valencia, y que con eso tienen que ponerse de acuerdo entre otros para poder ser sujetos de crédito. Ajá. Y entonces, pero yo no les digo nada, ellos no saben que es algo que tiene que ver con la química, sobre todo con los muy novatos, que ni se imaginan que eso tiene que ver con química. Entonces ellos escriben en su cuaderno una representación del asunto que es de ellos, totalmente original. Ellos no lo saben, pero están modelando. En ese momento ellos están haciendo un modelaje. Entonces, son de ese tipo de cosas que hay que pensar, pero insisto, eso depende de cada profesor de ESE. No sé si puedo yo decir algo más. Claro que sí. Porque me gustaría señalar algo, y lo digo muy, muy breve. Aparte de la cuestión didáctica, también estamos haciendo una propuesta novedosa en los contenidos. En el contenido. No estamos usando las definiciones típicas de sustancia, de material. No, esto es otra cosa. Entonces, primero, material normalmente, la palabra materiales normalmente está ausente de los cursos de química y de los libros de química. Entonces la introdujimos. Luego, sustancia tampoco se usa mucho. O sea, hemos usado compuesto en vez de sustancia, cuando realmente son dos sustancias, los elementos y los compuestos. Y luego la principal el eje es la pregunta de qué están hechas las cosas. Las cosas están hechas de materiales, ¿no? Aquí a nivel de la superficie terrestre, ¿no?, en esas condiciones de presión y temperatura, las cosas están hechas de materiales. Y esos materiales pueden ser de un solo constituyente, lo cual sería una sustancia, o pueden ser de varios constituyentes, lo cual sería una mezcla. ¿Sí? La sangre, por ejemplo, es un material, pero con no sé cuántos miles de sustancias, ¿no? Entonces, esa es la clave del asunto. La clave está en hacer en la palabra material, que me permite hablar de materiales con varias sustancias, que son las mezclas, y materiales con un solo constituyente, que es la sustancia propiamente dicha. Uh-huh. Sí, ok. Pues muchísimas gracias, doctor Plinio. Yo creo que ya no va a dar tiempo para otra pregunta más, pero bueno, lamentablemente hemos llegado al término de nuestra sesión, pero sí queremos, me permito invitar al doctor Plinio Sosa a que nos haga favor de contestar. Hay varias preguntas que se quedaron en el foro, claro, entre ellas algunas que nosotros teníamos planteadas para usted, pero sí me gustaría que pudiera accesar al foro y pudiera retroalimentar estas preguntas que se quedaron por ahí. Claro, con mucho gusto. Y de esta misma manera le solicito, si usted pudiera hacer pues una recopilación, un análisis de esta sesión, ¿sí? Sería importante que nos los hiciera llegar usted aquí al foro. Pues sí, ya me estaba yo adelantando, porque quizás esto que dije de los conceptos del contenido, pues estaba muy bien para rematar, ¿no? Así exactamente. Pero bueno, o sea, como conclusión, tenemos que pensar en nuevas cosas, o sea, es decir, nuevas maneras de decir lo mismo. La química, pues no, o sea, los fundamentos de la química, los conceptos básicos, fundamentales de la química, son los mismos y van a seguir siendo los mismos durante muchos años. O sea, la parte donde hay movimientos, donde están cambiando las cosas, no es en el corazón de la química, sino es más en las afueritas. Entonces, pero esa parte hay que buscar otra manera de decir las cosas. Hay que salirnos de los lugares comunes. Eso es fundamental, ¿no? Salirnos de los lugares comunes. Por ejemplo, lo que yo decía, esta que es muy común. Decíamos, si tiene composición fija, se trata de una sustancia o de un compuesto, ¿sí? Y si es composición variable, entonces es una, ¿cómo se llama? Es una mezcla. Pero no es así. Porque pongo una analogía. Imagínense que tenemos hormigas y arañas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la composición, digamos, de miembros o de partes de estos, de estos bichos, por no decirlo? Entonces, pues yo puedo decir, la hormiga tiene 6 patas, un tórax, una cabeza, 2 antenas. La araña tiene igual tórax, cabeza, pero 4 patas, ¿sí? Esa es su composición
de miembros. Ahora, ¿qué tal que por alguna razón, pues las pongo yo en un mismo lugar, en una misma caja, y ahí están mezcladas de alguna manera, ambas, ¿sí? Están mezcladas. Entonces, lo que no tiene sentido es decir que ahí la composición es variable. O sea, lo que es diferente es cuántas hormigas y cuántas arañas, pero la composición de patas, abdomen, tórax y cabezas y antenas, pues es la misma, ¿sí? Entonces, no nos hemos dado cuenta que hay dos composiciones químicas: la composición elemental de las sustancias, o sea, de qué elemento está compuesto tal sustancia, y la composición sustancial de las mezclas, o sea, de qué sustancias están hechas, está configurada la mezcla. Entonces mezclamos las cosas, y así yo tengo identificado un montonal de contradicciones y de errores y de chipotes y de huecos en la enseñanza de la química, que hacen muy difícil entender lo que les queremos decir. Muchas veces decimos, no, es que las nuevas generaciones, no son las nuevas generaciones, es que estamos parafraseando mal los conceptos y parafraseando mal las ideas. Tenemos que ser muy precisos en eso, y de llamarle pan al pan y vino al vino. Pero lo que hacemos es que, les pongo ya una última, la de mol, quizás el doctor recuerde que cómo nos enseñaron mol a nosotros, pues nos decían el peso molecular expresado en gramos, ¿sí? Ni es peso, ni es molecular, ni se expresa en gramos. Entonces, ese es parte del programa. Y lo repetimos, y bueno, durante muchos años se repitió, y así tenemos muchos conceptos que tenemos que revisar, y que originalmente salieron así porque no se tenía el conocimiento, pero ahora hay que cambiarlo, y el investigador ya no lo va a cambiar porque él ya terminó su parte. La parte de reestructurar, enhebrar y poner en orden es nuestra, y eso lo tenemos que hacer los docentes principalmente. Sí. No, y se sigue enseñando esta parte todavía. Sí, se sigue enseñando de esa manera. Así es. Pues. No sé si sí. Hay 5 minutos, ¿puedo decir algo más? Claro ya que no. Sí, todo lo que sí, nos está enriqueciendo bastante esta sesión, doctora, adelante. Claro. Bueno, esa es una parte. La otra parte que yo decía es la de lo mismo, ¿no? Este asunto del constructivismo. Hay que hacer un poco de todo. No podemos nada más decir, ahora ejercicios. Ahora, tiene que tener una parte histórica, que los muchachos vayan y que conecten con la historia. También tiene que tener una parte de ejercicios de lápiz y papel, una parte de ejercicios de cálculos, ¿no? Químicos, pero también tiene que haber una cuestión experimental. Muchas veces, si no hay recursos, no hay un buen laboratorio, se pueden hacer lo que en Facultad de Química llamamos experiencias de cátedra, que son demostraciones, ¿no? O sea, toda la experimentación la hace el profesor frente al grupo, y la va explicando, y etcétera, que como que a todo, ¿no? También hay que averiguar un poco qué saben ellos antes de, ¿no? Este asunto de las ideas previas, y un poco de esa manera, ¿no? Irlo armando todo poco a poquito. O sea, usar de todo, no más. Evaluación también, yo no soy experto en evaluación, pero evaluación es un problemón tremendo, y hay que buscar diversas maneras de evaluar, porque no nomás vamos a evaluar conocimientos, sino que tenemos que evaluar actitudes, habilidades, etcétera, ¿no? Valores, convicciones, etcétera. Entonces, eso es quizás lo que habría que hacer. Y un intento, digamos, modesto, ¿no? De parte nuestra, con este libro, y en particular con este capítulo, es tratar de ir un poco hacia allá, ¿no? De ir un poco en ese camino, y que también nuestros colegas de otros lados pues, puedan aprovechar de eso, usarlo, etcétera. Sí, claro que sí, muy interesante. Muchísimas gracias, doctor Plinio. Pues muchas gracias al doctor Plinio Sosa Fernández, que nos hizo el honor de estar aquí con nosotros esta tarde y enriqueció bastante esta sesión. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a la profesora Elizabeth Nieto, que también está con nosotros y nos hizo favor de estar con nosotros. Gracias a todos ustedes también que están del otro lado y que nos ayudan con las participaciones en el foro. Gracias a Sisimar por conectarse esa tarde y hacer sus aportaciones y hacer este intercambio, que es bastante enriquecedor para nosotros. Muchísimas gracias. Asimismo, doy las gracias también al Centro de Cómputo y Comunicaciones del Instituto Politécnico Nacional, que nos ha apoyado en todas las sesiones de los seminarios, y en especial ahorita del seminario Repensar la Química. Muchas gracias.
También los invito para que se conecten con nosotros en la próxima sesión. No sé si tengan por ahí la pleca de la próxima, gracias, de la próxima sesión del seminario Repensar la Química, y nos acompañen como lo han hecho hasta ahora. Pues muchísimas gracias. Para este 24 de agosto los esperamos también. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Liz. Gracias, doctor. Gracias. Hasta la próxima. Gracias también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. No queda